Ricardo, el interés por las clases medias es algo relativamente reciente. Estábamos más acostumbrados, sociólogos, historiadores, antropólogos, a estudiar sectores populares. El interés por las clases medias es mirar qué sucede en el resto de la sociedad. Es un poco más difícil en algún sentido porque el acceso a veces es más difícil, porque implica para muchos de nosotros mirarnos a nosotros. Y sí, hice una comparación. Cuando yo llegué a Colombia hace 15 años, otra vez les cuento, para mí la noción de estrato era extraterrestre. Yo, pues, me parecía muy raro, me parecía como de estamento, ¿no? Del feudalismo. Cuando empecé a entender qué quería decir y empecé a entender que venía de una política progresiva en términos de impuestos, dije, acá hay algo más que una reproducción espacial de la clase social que hay acá. Y me interesé por entender estos dos contextos que son el Uruguay más igualitario, Colombia más inequitativa y clasista, como mencionaba recién Ricardo, y hice algunas comparaciones entre empleadas domésticas, entre clases altas y también entre clases medias. ¿Qué encontré en las clases medias? Que a pesar de que los contextos objetivos, es decir, la desigualdad en índice de Gini, etcétera, eran tan distintos, para las personas clase media significaba cosas similares, significaba no solamente, lo que te decía, no un monto de dinero, sino un ingreso fijo del empleo, pero también significaba vivir en ciertos lugares y educarse de ciertas formas. Entonces, vivir en ciertos lugares tiene que ver en Bogotá con dos cosas, convivir en estratos 3 y 4, pero también convivir en una vivienda moderna, en general en edificios, y esto tiene que ver con los procesos de formación de clase media que estudia Ricardo, porque desde la política pública se promueve incluso hoy, por ejemplo, la vivienda de clase media en vivienda de conjuntos cerrados, en apartamentos modernos, estoy usando las palabras de las personas, en lugar de otras formas de construir la clase media. Por ejemplo, en el Estados Unidos del suburbio de los años 60 y 70, clase media, mamá, papá, dos hijos, era la vivienda del suburbio en una casita separada de la otra. En el Bogotá de hoy, clase media es vivir en un apartamento de un conjunto, ojalá cerrado, ¿sí? Y moderno. Entonces, vivir en ciertos lugares y también la educación. En Colombia, ser de clase media se asocia con la educación privada, la asocia a las personas a la educación privada, hacer un esfuerzo porque a mis hijos les vaya bien y vayan a una educación privada. Mientras que en Uruguay se asocia fuertemente a ir a la educación pública. Así ya mis hijos no vayan a la educación pública, yo fui a la educación pública y me estoy poniendo en el lugar de los entrevistados y asocio y hubiera querido y tengo nostalgia de que mis hijos hubieran ido a la educación pública, pero ya es diferente, me explican.